Hay demasiada mariconería entre los seminaristas. No debemos admitir a los homosexuales en los seminarios. Son afirmaciones polémicas del Papa en un evento privado. ¿Qué le pasó al Papa Francisco? ¿No era él favorecedor de la condición gay? El Papa agravia a los homosexuales aquí, en sacro y profano. El Papa Francisco, durante una reunión privada con obispos italianos el 20 de mayo, dijo que en algunos de los seminarios hay demasiado frochaine, que se traduce al español como mariconeo. Recomendó a los obispos italianos que no se permita la entrada a los homosexuales a los seminarios. Con filtraciones, los periódicos italianos Corriere della Sera y La Repubblica informaron que el pontífice argentino utilizó expresiones homofóbicas en la reunión a puerta cerrada. Indignación y protesta se dejaron sentir de las diferentes comunidades LGTB. De acuerdo a un comunicado emitido por el Vaticano el martes 28, el Papa Francisco pide disculpas por usar un término vulgar y despectivo contra los homosexuales. En ese mismo sentido, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, declaró: el Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homofóbicos, y hace llegar sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de un término reportado por otros. Francisco ha sido ampliamente reconocido por instar a la Iglesia a ser más acogedora con los homosexuales y ha transmitido un mensaje mayoritariamente inclusivo. Buenas noches. Como cada miércoles tenemos una cita para analizar los principales hechos sociales de lo religioso. En este capítulo vamos a analizar un evento inesperado, inaudito. En reunión privada con los obispos italianos, el Papa Francisco usó palabras, como vimos en la cápsula, vulgares para referirse a la condición gay. Y lo peor, recomendó no admitir homosexuales a los seminarios. Para analizar este polémico y espinoso tema del Papa argentino nos acompañan Fray Julián Cruzalta, teólogo, reconocido y muy galardoneado últimamente, y también Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización activista que en muchos casos ha sido contestataria de las posturas conservadoras de la Iglesia Católica. Julián, de rebote, de primer bote, ¿cómo recibiste la noticia? Pues primero llama la atención que una reunión privada con obispos se haga tan rápido públicamente, entonces la recibo como de algo privado público con doble lenguaje, que no tendría que ser sorpresivo lo privado y lo público cuando hay una coherencia en este sentido. Entonces la recibo entendiendo que el problema no es del Papa, es de la institución. Y el Papa representa una institución con graves problemas antropológicos ante la sexualidad. Entonces de ahí la recibo, que es necesario seguir hablando. Parece que esto se quiere cortar de raíz, la posibilidad de admitir a las órdenes sagradas homosexuales. Esta es una realidad en la Iglesia desde siempre. Es decir, ya hay muchos estudios que hablan del alto porcentaje de clero homosexual. Entonces, una declaración del Papa no anula una realidad, y que una institución se niegue a ahondar en hablar de esto, como decir, esta es la decisión definitiva, me parece grave. Hay mucho que hablar aquí. Y además el golpeteo, porque hubo una filtración, una reunión y se filtra, y además no solamente se filtra a los medios públicos, sino se filtra a los principales periódicos italianos, como es La República. Claro, en este aspecto es un golpeteo. Tiene una intención sí. de los obispos y algunos obispos italianos, que lo más decente, lo más humano hubiera sido, si no estaban de acuerdo, no sonreír, porque se rieron, según algunos testigos también en la información, de esta homofobia común en la institución, de haber confrontado al Papa si no estaban de acuerdo. Era reunión privada, como hermanos obispos, hubiera sido lo más humano decir no estoy de acuerdo, no hacer público algo, porque ahí se ve la intención de un golpeteo, claro. No de la gente que no es homofóbica, sino de la gente que quiere dañar esta imagen del Papa.
Aide dijo mariconería, que aquí en México podría tener otra connotación más dura, pero es una ofensa, podríamos decir, es una expresión muy vulgar, ¿no? Como las tenemos también aquí en México para designar a los homosexuales. ¿Qué impacto tuvo estas declaraciones en la comunidad LGTB+? Sí, muchas gracias, Bernardo. Y me parece muy importante que estemos tocando este tema, sobre todo porque efectivamente, históricamente, la jerarquía de la Iglesia Católica se ha dedicado a estigmatizar el tema del homosexualismo. Y sobre todo, sí, con una tendencia muy homofóbica. Y me parece que esto de la filtración en estos tiempos, pues sucede. Y ya hablar desde lo privado a lo público, solo hay una dimensión muy tenue que me parece siempre tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Y en este caso me parece que sí es una ofensa y que la comunidad LGBT+, creo que efectivamente lo recibe como esto es una grosería en términos de que en estos tiempos, cuando en México, por ejemplo, se reconoce plenamente los derechos de las diversidades sexogenéricas, en términos de que ahora ya el tema del matrimonio igualitario es reconocido, por ejemplo, ¿no? Y cada vez más vamos avanzando en garantía y reconocimiento de los derechos y haciendo luchas también por combatir la homofobia. Y me parece que una institución como la Iglesia Católica, que también tiene un referente importante dentro de esta comunidad, pero además me parece que en este sentido sí es muy importante que hubo una retractación al tema, pero al final me parece que sigue siendo ofensivo. Muy ofensivo. Sí, el tema que expresó de mariconería es una expresión que en Italia es muy vulgar y es muy ofensivo. Y muchos quisieron darle la vuelta diciendo, bueno, el Papa tiene otro italiano, él es piamontés, entonces ahí esa expresión no es muy fuerte. No es muy fuerte, pero la dijo. Y fue un agravio, después él quiso componer las cosas, etcétera, diciendo que no era su intención lastimar, pero lastimó. Vamos a una pausa. Nuestro tema es el Papa agravia a los homosexuales. Una breve pausa. Usted está entre lo sacro y lo profano. Regresamos a Sacro y Profano. Resulta muy desconcertante porque el Papa Francisco ha sido el Papa probablemente el que más ha defendido la condición homosexual en la Iglesia, con sus declaraciones, con cierta ternura, con delicadeza. Y le invito a ver un breve recuento de lo que ha sido esto. Por ejemplo, el 30 de julio, me parece en el avión de regreso de Brasil, de su primer gran evento, dijo a los periodistas, ¿quién soy yo para juzgar? Lo que indicaba un enfoque generoso para los católicos homosexuales. El 21 de mayo de 2018 le dijo a un hombre gay, Dios te hizo así y Dios te ama. El 24 de enero de 2023 declara en una entrevista con AP que ser homosexual no es un delito, así lo dijo textualmente. El 21 de octubre aprueba un documento que permite a las personas transgénero reciban el bautismo y funjan como padrinos. Esto causó revuelo en aquel entonces. El 19 de diciembre, que es el acto quizá más audaz que ha tenido, aprueba la bendición de parejas del mismo sexo, siempre que no se asemeje al matrimonio, es una distinción. Y esto desató una fuerte oposición entre los obispos conservadores, principalmente de África, de Asia y de otras partes de aquí en América Latina.
Este 20 de mayo, como hemos visto en la cápsula y en el primer bloque, según filtraciones, Francisco dijo que ya existe un aire de mariconería en los seminarios y para reafirmar la prohibición de la Iglesia contra los sacerdotes gay. Más tarde se disculpó por la ofensa, pero también tuvo otro desliz hablando de los chismorrejos, ¿no? ¿Cómo le dijo? Hay una expresión muy castiza sobre el tema, que eso es solamente cuestión de mujeres, lo cual pues el Papa volvió a meter la pata, ahora ya no con los homosexuales, sino ahora con las mujeres. Pero bueno, ese es para otro tema. Julián, el Papa es sincero. Tenemos dos posturas, uno hacia afuera, los medios, ¿no? Una iglesia tolerante, un Papa abierto, y adentro, en las entrañas, en la intimidad, con todas estas dificultades de lo privado y de lo público, el Papa no refleja más que lo que la Iglesia es. Sí, más que un asunto de honestidad del Papa, me parece que ha hecho grandes esfuerzos en su formación, en mirar. El problema yo lo veo más institucional. Es un Papa de una Iglesia muy amarrada, con unas antropologías muy pasadas, sobre todo de la sexualidad. Tiene el Papa un corset, que es la instrucción del dicasterio del clero de 2005 bajo Benedicto XVI, donde prohíbe expresamente esta instrucción, la admisión a los seminarios y a las órdenes sagradas, y da 3 casos. En prácticas homosexuales, quien la tenga no puede ser admitido al seminario. Segundo, que haya tendencias, habla de tendencias la instrucción, profundas de homosexualidad no puede ser admitido, y quien defienda y viva la cultura gay, que eso es tan amplio de definir, el documento no lo define qué entiende por cultura gay, pero prohíbe. Eso es bajo Benedicto XVI, pero en 2016 ya bajo Francisco se ratifica esa instrucción. Entonces tiene un corsé institucional, entonces más que asunto privado es institucional el Papa. Y luego los obispos le estaban planteando en la Ratio Formaciones Sacerdotales de Italia un apartado que contradice ese documento, donde algunos homosexuales puedan ser admitidos al sacerdocio y a los seminarios. Sí, se les pide lo mismo que a los heterosexuales, lo del celibato. Y el Papa lo que hace es, no está ratificado por el Papa ese instrumento de la Conferencia Episcopal Italiana, y el Papa entonces niega rotundamente y ratifica otra vez ante ellos que este instrumento, entonces, no tanto personal, es institucional, y eso me preocupa más. Yeah. Aide, en la Iglesia Católica la intolerancia a la homosexualidad es más que evidente. Basta recordar, por ejemplo, al cardenal Juan Sandoval Íñiguez en Retiro de Guadalajara, que hablaba de mariquitas cuando se refería, ¿no? Yo recuerdo que aquí hicimos un programa y el término maricón viene de María, la madre de Jesús, y en fin hay toda una derivación, digamos, semántica que puede ser. Pero volvamos, ¿qué tan intolerante es la Iglesia? O sea, el caso del Papa, yo hasta podría entenderlo, Julián, en el sentido de que en la aprobación de la bendición de parejas del mismo sexo, se le armó un escándalo tremendo al interior de la Iglesia. Es decir, hubo incluso una conferencia episcopal africana que estuvo a punto de levantarse frente a esto. O sea, hay que entender que tiene presiones, que no justifica la vulgaridad con la que se expresó, eso es evidente. Pero ¿qué tan intolerante, siguiendo lo que tú planteabas en el segmento anterior? Sí, yo creo que hay que mirar, como bien lo dices, Julián, en términos de qué es lo institucional. Y me parece que la institución como tal, desde Católicas por el Derecho a Decidir, siempre hemos, digamos, puesto que es una institución que es homofóbica, ¿no? Pero también me parece que ha mostrado mucha intolerancia, digamos, en el reconocimiento de las personas como sujetas de derechos, ¿no? Que es misógina también, lo hemos dicho muchas veces, en términos de no reconocer el papel de las mujeres dentro de la Iglesia.
Y en ese sentido me parece que cada vez más se vuelve intolerante en un ámbito institucional de una postura conservadora de la Iglesia ante los temas de la moral sexual, que tiene que ver con el ejercicio pleno de la sexualidad. Y me parece que ahí hay un tema. Por otro lado, me parece que al Papa Francisco le ha tocado una Iglesia que se muestra como muy incongruente, digamos, ¿no? Porque antes de Francisco eran muy claras las posturas, ¿no? Duras, rígidas, conservadoras. Y entonces lo que intenta Francisco es como atenuar un poco, ¿no? Hablar en ciertos momentos de quién es él para juzgar a los homosexuales, por ejemplo, ¿no? O reconocer de alguna manera el papel de las mujeres. Pero en el fondo me parece que sigue siendo una institución muy conservadora en el ámbito de estos temas. Sin embargo, el Papa levantó expectativas. Exacto. Quizá demasiadas expectativas. Que ahora con esto, pues más bien es un shock, porque la verdad no son reales, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que hay un endurecimiento de las posturas ultraconservadoras religiosas. Y por otro lado, el que Francisco quiere también, por un lado, verse como más cercano, ¿no? Más cercano a la gente, al Evangelio, y eso también implica que las posturas se pongan en cuestión, ¿no? Entonces me parece que es interesante incluso, ¿no? Pues a 11 años, Julián, del pontificado del Papa, pues estamos viendo que le ha tocado grandes cambios, sobre todo tecnológicos, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que es el mundo de lo privado, de lo público, todo el mundo, todo el universo de las redes, etcétera. Sin embargo, la Iglesia no cambia. Pareciera ser que los grandes cambios de la sociedad contemporánea no permean, y que los cambios culturales que conlleva estas nuevas prácticas, al contrario, la Iglesia endurece su postura, su identidad, como sintiéndose amenazada. ¿Cómo ves esta cuestión? Después del Concilio Vaticano II, que se abre al mundo, viene como un volverse a cerrar al mundo. El mundo es pecaminoso, es malo. Entonces volvemos al gueto de encerrarnos, tenemos la verdad. Y ese mundo en el que habita Dios se nos olvida. Dios no habita solo en la Iglesia. Dios es creador del mundo, habita en ese mundo, es palabra de Dios también ese mundo. Una institución que se cierra a mirar da mucha tristeza en este aspecto. Un papa como Francisco da esperanza de aperturas a volver a mirar el mundo, y tiene un problema serio de lo llamado el derecho natural, que es, en cuestión filosófica, es superado esta visión del derecho natural que está en la naturaleza. Son asuntos culturales, por eso hablo yo de cuestiones antropológicas de la sexualidad. Hay muchos avances en estudio de la sexualidad humana, y quererse cerrar y continuar con esta mirada antropológica que se llega hasta el siglo XVI máximo para acá, digo, estamos en siglo XXI. El Vaticano mandó a hacer un estudio bíblico a la Comisión Pontificia Bíblica de estos temas, donde dice que es asunto cultural, no está en la Biblia, no es bíblico, estas cuestiones de orientaciones sexuales. Lo que está en la Biblia es que todos y todas somos hijos de Dios. Ese es un sello, y eso no lo cambia nuestra orientación sexual. Entonces es grave que una institución por orientación sexual le prohíba a alguien llegar a las órdenes sagradas. No quiere decir que no haya. Hay miles de sacerdotes, cardenales en esto, pero no lo han dicho públicamente. Entonces es una institución que se niega a hablar públicamente de temas básicos. Eso quiere decir que todavía es una institución muy medieval. En siglo XXI hay que hablar de estos temas públicamente. Y por eso felicito este programa, que públicamente estamos hablando de estos temas que parecieran que no hay que tocar. No, por supuesto que forman parte de la relación entre lo religioso y lo social. Yo recuerdo el texto de Frédéric Martel, que lo hemos trabajado, estuvo aquí incluso en Sacro y Profano, y él tiene lo que llama la tesis Martel, que entre más homofóbico es un personaje religioso o la Iglesia,
más homosexuales, en el sentido torcido del asunto, ¿no? Los lobbies gay en el Vaticano, y él plantea que cerca del 80% de miembros sacerdotales en la curia son homosexuales. Y ese 80% se muestra radical, rudo, duro, excluyente, represivo frente a la condición que le es propia. Es interesante. Pero bueno, estamos analizando, el Papa tuvo expresiones agraviantes al universo homosexual, es nuestro tema. Vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. El Papa agravia la condición homosexual, es nuestro tema, y estamos analizando la cuestión con dos distinguidos personajes, Julián Cruzalta, galardoneado últimamente también. Me sumo a todos esos reconocimientos por tu trayectoria y sobre todo por tu valentía, querido Julián. Y tenemos a la directora de las Católicas por el Derecho a Decidir, una organización contestataria muy fuerte que tiene ya muchos años y que sobre todo contrasta con las posturas conservadoras del catolicismo contemporáneo. No solamente catolicismo, el cristianismo contemporáneo. ¿Qué hacer con la experiencia que ustedes tienen frente a esto que al parecer es un retroceso o es un baño de realidad? ¿Qué es lo que recomiendas hacer? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, porque esto que estamos haciendo ahora de analizar y hacer un análisis crítico sobre las posturas de esta jerarquía de la Iglesia conservadora, me parece que es muy importante y debemos seguir haciéndolo. Por un lado. Por otro lado, me parece que tenemos que generar, digamos, procesos de cambio social, cambios dentro de la Iglesia Católica, que es lo que siempre ha propuesto Católicas por el Derecho a Decidir. Nosotras ya tenemos 30 años de trabajo en México y justamente, ¿qué es lo que hemos visto? Es que la Iglesia, cada vez que endurece sus posturas frente, en este caso, al tema de la homosexualidad, genera mensajes que me parece no ayudan a la convivencia pacífica, a que la feligresía también sepa y sea congruente con el ministerio, ¿no? Y yo creo que en este sentido me parece que tenemos que contribuir a este cambio social, que hay que cambiar muchas cosas, hay que seguir insistiendo en este cambio, y yo creo que cada vez también poner en este debate que estas posturas de verdad no son sanas ni para la Iglesia, ni para la feligresía, y también de cómo vamos avanzando en el ámbito social y cultural. Creo que ahí hay un tema, porque también hay que reconocer que se vive la homosexualidad en sí misma, a veces desde nuestra Iglesia, como una cuestión de rechazo y de mucha soledad. Y yo creo que hay que reconocer que tenemos que acompañar esos procesos de reconocimiento de las orientaciones sexuales que son desde la fe, desde la religión, y yo creo que no podemos abandonar tampoco a estas personas. Aide García, yo agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano, igualmente a ti, Fray Julián. ¿Y cuáles serían tus apuntes finales sobre esto? En la reciente fiesta del Jueves de Corpus, se lee el Evangelio de Marcos 14, de 12 a 16. Los apóstoles le piden a Jesús hacer la Pascua judía, una Pascua de lo permitido, de los limpios, de los puros, y Jesús seguir el Evangelio, lo que hay que hacer. Les da un golpe tremendo. Les dice, en la entrada de la ciudad, Jerusalén, va a haber un joven con un cántaro, o sea, un homosexual. En Medio Oriente el cántaro y el agua es asunto de mujeres. Y además se nota que es homosexual, mariconeando en este aspecto. Y usa el mismo verbo en griego, es importante, seguirle.
Cuando dice síganme, que sigan al afeminado. Les da un vuelto. El que quiera entrar al reino de los cielos, lo tiene que seguir. Si la iglesia quiere ser fiel al evangelio, tiene que seguir a los basurables, a los marginados, entre ellos los homosexuales. El evangelio es durísimo y se acaba de leer en Jueves de Corpus, los apóstoles no lo entendieron y una iglesia que no quiere que entender. El cambio de Jesús es radical. Al que le tienen que seguir es al marginado, al basurable, si no, no hay reino de los cielos. Pues muchas gracias, Julián. Yo agradezco mucho y pues es un tema para mí al menos doloroso, porque pareciera ser que estamos ante un retroceso o simplemente, digamos, reconocer la realidad. Y para mí la realidad es que el Evangelio y los principios, la doctrina, es que la Iglesia está abierta para todos. Pero este hecho nos muestra que la Iglesia no está abierta para todos, sino para algunos. Muy buenas noches, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.